Listo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión en línea de nuestro curso Electrónica, Magnitudes, Leyes y Aplicaciones. ¿Ya? Entonces estamos en nuestra última semana. La semana pasada fue Semana Santa y se había anunciado que no se iba a trabajar en sesiones en línea y que ustedes podían adelantar trabajos. Muchos lo hicieron, los felicito. Ya muchos han enviado las 10 evidencias están aprobadas. Hay otros que no están aprobadas, así que revisen por favor y corrijan, porque les recuerdo que hasta este viernes 25 tenemos plazo para entregar las 10 evidencias que tiene nuestro programa de formación. ¿Ya? Entonces, estamos en la última semana, entonces nos corresponde la actividad 4, ¿ya? Y tal como se coloquen los anuncios, que no los voy a entrar a ver hoy, debemos primero leer el material de formación. Estoy esperando que cargue el material de formación. Desde ayer Sayuno está un poquito, está lento y a veces está intermitente. A veces no entra en la página, por lo menos ayer estaba en la mañana lento. En la tarde no estuvo disponible sino casi a las 5 y ahorita también está lento. Entonces, este es nuestro último material de formación, leyes básicas en el análisis de circuito. Aquí vamos a ver nuevamente ley de Ohm, ley de Watt, pero ya aplicado a circuitos series y paralelos. Entonces, aquí tenemos nuevamente que es la ley de Ohm, que es intensidad igual a V sobre R. ¿Ya? Tenemos ejemplos de cómo se aplica la ley de Ohm. O sea, si quiero averiguar la intensidad, el enunciado me tiene que dar el voltios y los ohmios de la resistencia para poder aplicar la fórmula I igual a V sobre R. ¿Ya? Recuerden de que también de pronto puedo tener resistencia corriente y despejando la ley, la fórmula de la ley, puedo averiguar el voltaje. ¿Ya? Que es lo que vemos acá en esta otra página. Voltaje igual a I sobre R. ¿Ya? Y también podemos averiguar la resistencia si despejamos R igual a V sobre I. Lógicamente nos tendrían que dar voltaje y corriente. ¿Ya? Pero ¿cómo aplicamos esa ley en los circuitos serie? Bueno, aquí hay un ejemplo. ¿Ya? En un circuito serie, la corriente es la misma por todo el circuito. O sea, tiene un solo camino, entonces la corriente es una sola. Mídase por donde se mida, la corriente siempre va a ser la misma. En este ejemplo que vemos aquí, me están diciendo que el voltaje es 110 voltios y que la corriente son 2 amperios.
Entonces, si empleo la fórmula para averiguar la resistencia, R igual a B sobre I, entonces si reemplazamos, eso me va a dar 55 ohmios. Entonces, 55 ohmios sería la resistencia total de este circuito. Quiere decir que el valor de R1, el valor de R2 y el valor de R3 me deben sumar 55. ¿Cuánto vale R1? No nos dicen. ¿Cuánto vale R2? No nos dicen. ¿Cuánto vale R3? No nos dicen. Pero, por poner un ejemplo, aquí pueden haber 20, aquí 20 ohmios, 20, 40, y entonces aquí deberían haber 15 ohmios para que sumado de 55. Ya que la resistencia total en un circuito serie equivale a la suma de las resistencias parciales del circuito. O sea que no las están diciendo abajo. ¿Ya? Ahora, en un circuito paralelo, la resistencia total se calcula de otra manera. Aquí únicamente nos dan la fórmula cuando hay dos resistores en paralelo. Y en este ejemplo tengo tres resistores. Entonces, lo que hacen aquí es resolver dos primeros, ¿ya? Y después el resultado de este, de esta fórmula lo hacen en paralelo con el otro resistor. Entonces, aquí nos dan el ejemplo del paso a paso. Ambos resistores los tres resistores son de 5 ohmios, pero primero hacen dos, R1 y R2, ¿ya? Entonces, multiplican 5 por 5, 25 sobre la suma, que sería 10, 25 sobre 10, 2,5, ¿ya? Ahora, este 2,5, que es el parcial de este, lo tienen que hacer en paralelo con el siguiente. Entonces, aquí estaba 2,5 con el de 5. Entonces, emplean la misma fórmula, pero ahora cambiando los valores, y la resistencia total en este caso es 1,66. ¿Ya? Si tengo este circuito, ya me dicen que el voltaje es 12 y la corriente es 7,5. ¿Cuánto es la resistencia? Empleo la fórmula R igual a B sobre I, reemplazo y listo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un circuito mixto? Esperen un momentito, que tengo que enviar una información. No coloquen, no coloquen quién es. No, disculpen, déjenme enviar una información para continuar. Listo, ya lo envío. Disculpen. Bueno, en un circuito mixto, tengo resistores en serie y tengo resistores en paralelo. No hay una fórmula ahora única para resolver un circuito mixto. Lo que uno tiene que analizar es qué está en serie y qué está en paralelo para resolver parcialmente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde explican paso a paso cómo resolver este ejemplo. Otro tipo de circuito va a tener otro procedimiento, ¿ya? Entonces, en este caso, R1 y R2 están en serie
Y R3, R4, R5, este es R4, aunque dice R5, pero es R4, también está en serie. Entonces, aquí nos comentan de que yo debo resolver primero esta serie y el resultado de esta serie y de esta serie van a quedar en paralelo. Entonces, para resolver esta serie, la fórmula de resistores en serie, R1 más R2. Y para resolver esta serie, la fórmula de resistores en serie. Entonces, en este caso, R3 más R4 más R5. Y los resultados van a quedar en paralelo. Entonces, aquí nos explican paso a paso, ¿ya? Nos los redibujan, ¿ya? Se obtienen los resultados parciales R1 más R2, 60, y R3 más R4 más R5, 120, y después aplican el paralelo, ¿ya? R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿ya? En este caso, 40. Y también nos vuelven a hablar de la ley de Watt, potencia igual a voltaje por corriente, ¿ya? Y las diferentes formas de encontrar la potencia o encontrar el voltaje si nos dan la potencia y la corriente, o encontrar la corriente si nos dan la potencia y el voltaje. Entonces, hay unos ejemplos que deben estudiar. Nos vuelven a recordar los múltiplos y submúltiplos, en este caso de vatios, pero esto funciona para todas las unidades electrónicas. Entonces, aquí hablo de vatio, pero puedo tener voltio, y así como tengo kilovatios, voy a tener kilovoltios y voy a tener megavoltios, ¿ya? Lo mismo en amperio, amperio, kiloamperio, megaamperio. O sea, esto funciona para todas las unidades de electrónica. Y por último, nos hacen una combinación de la ley de Ohm, la ley de Watt, que se resume en esta rueda que tengo acá, donde cada unidad, potencia, corriente, resistencia, voltaje, tiene tres formas de averiguarse, depende de los valores que me den. Entonces, digamos, para resistencia, tengo voltaje sobre corriente, o puedo emplear potencia sobre corriente al cuadrado, o voltaje al cuadrado sobre potencia. Depende qué valores tenga, ¿sí? Así puedo emplear la fórmula para averiguar la resistencia. Y eso es todo el material de formación. Ahora, una vez que leímos el material de formación, como dice el anuncio, debo leer la guía de aprendizaje. Entonces, esperemos que abra la guía de aprendizaje. Listo. Entonces, para esta semana, esta última semana, tengo tres evidencias. Una, un foro temático, una evaluación. Este link por ahí me comentó una compañera de ustedes que aparece privado, o sea, ya pasé reporte a Bogotá para que de pronto actualicen el video o actualicen la guía, pongan otro video, ¿ya? Entonces voy a dejarlo ahí, ahí está, video privado. Pero eso no nos va a impedir hacer nuestra evaluación. Este video simplemente es para, ¿cómo es que se llama? Ampliar el conocimiento, contextualizar mejor de lo que se tratan las leyes básicas en el análisis de circuito.
Entonces, si usted busca leyes básicas en el análisis de circuito, le van a hacer muchos videos que pueden complementar la adquisición del conocimiento. Y lo otro es un taller, ¿ya? Donde son 3 y 6, 9 circuitos que tienen que resolver y como 4 preguntas que deben resolver. ¿Ya? Entonces veamos, en el foro me dice, estimado aprendiz, según Robert Boylestad, en el capítulo 2, corriente y voltaje de su libro, Introducción al análisis de circuito, la pregunta, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Puede aplicarse al caso del voltaje y la corriente, porque en este caso una persona inexperta en la materia quizás tiende a utilizar indistintamente los términos corriente y voltaje, como si ambos fueran fuentes de energía. Es entonces el momento propicio para aclarar las cosas. El voltaje aplicado es el mecanismo de activación. La corriente es una reacción al voltaje aplicado. Esto fue lo que dijo Boylestad. Entonces dice, después de haber leído el material de formación, participe en el foro temático voltaje y corriente, analizando la afirmación de Boylestad y sustentando la misma por medio de un ejemplo creado por usted. No nos están pidiendo que definamos voltaje, no nos están pidiendo que definamos corriente, sino que creemos un ejemplo, ¿sí?, que me permita sustentar esta afirmación. El voltaje aplicado es el mecanismo de activación y la corriente una reacción al voltaje aplicado, ¿no? Entonces, ¿cómo participo en el foro? Entonces me voy a la actividad 4, aquí donde está foro, le digo foro, le digo añadir un nuevo tema de debate, mi ejemplo, entonces, ¿cómo voy a sustentar yo esto? En mi ejemplo es una bicicleta, ¿ya? Entonces, el voltaje corresponde a los pedalazos dados. Si yo doy unos pedazos suaves, la bicicleta se desplaza suave. Si yo aumento el ritmo de los pedazos, la bicicleta, ¿qué ocurre con la bicicleta? Coge velocidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo activo yo la velocidad? Con los pedalazos. ¿Cuál es la reacción a los pedalazos? La velocidad, ¿sí? Entonces, el voltaje corresponde a los pedalazos dados y la corriente corresponde a la velocidad de la bicicleta. Recuerden que el voltaje es una fuerza y la corriente es una velocidad, ¿sí? Entonces, aquí con este ejemplo, así como lo estoy colocando, estoy afirmando lo que dice o sustentando lo que dice Boylestad. El voltaje es el mecanismo de activación. Yo doy pedalazos para que la bicicleta se mueva. Entre más rápido, entre más fuerza de los pedalazos, más velocidad va a coger.
Entonces, la corriente es una reacción al voltaje. Entonces, este es el tipo de ejemplos que usted debe colocar en el foro. Ya muchos han participado en el foro. No es necesario que corrijan si ya está calificado, si ya tiene su A en el foro, no me vuelva a participar. Ya quédese con la A, ya la ganó. No me vuelva a participar. Si tiene una D, porque realmente lo que me escribió está totalmente desfasado, sí debe corregir. Si tiene una D. Pero si ya tiene una A, tranquilo, no me vuelva a participar. Les recuerdo que aunque la guía de aprendizaje me dice que debo retroalimentar a 2 compañeros, el favor que yo les pido es que no lo hagan. Simplemente con su participación yo les califico. ¿Ya? No es necesario retroalimentar. Porque en esta plataforma, cuando usted me participa, me retroalimenta a 2 compañeros, me toca volver a calificarle. Y entonces me tocaría calificarle hasta 3 veces. ¿Ya? Entonces, por favor, no lo haga, nada más haga su participación. ¿Listo? Entonces le tiene que decir enviar al foro y ya, con eso ya usted participó. Entonces, aquí aparentemente no aparece, pero le voy a dar refrescar. Bueno, salió error de base, me devuelvo, le digo actividad 4, me voy nuevamente al foro y ahí está mi ejemplo. Entonces vean de que sí, el sistema sí toma a veces las cosas, pero no aparecen inmediatamente, pero si ustedes refrescan la página, se van a dar cuenta de que sí está. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan paciencia, refresquen la página para poder refrescar. Les puede aparecer. Por ejemplo, intenté borrar y supuestamente no borró. Le voy a dar otra vez borrar porque yo misma no me voy a calificar. Ustedes no tienen que hacer eso. Entonces, sigue apareciendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a refrescar la página. Actividad, foro, sigue apareciendo. Error. Ya, ¿sí? Ya no está. Entonces, lo hago para que ustedes vean todos los problemas que tiene la página. Listo. ¿Alguna duda sobre el foro, sobre cómo hacer el ejemplo? ¿Alguna duda? No, señora, todo claro. Ok, me alegro. Lo otro es una evaluación que hay que hacer en línea. Para hacerla, entonces me voy a actividad 4 y aquí donde dice evaluación. Profesora, buenos días. Buenos días. Qué pena, es que yo tengo la mano levantada hace ratico, pero no, Lo seguramente que usted no. pasa es que estoy mostrando acá y no estoy pendiente de las manos levantadas. Sí, o sea, no estoy mirando el chat. Entonces pido disculpas por eso porque estoy concentrada acá. Pero bueno, coméntame Claro. cuál es mi inquietud. Sí, profesora, yo, pues leyendo el material para poder realizar esta actividad 4 tuve pues digamos como una confusión con
con lo que es el tema de hallar la resistencia eh, ¿Cómo? No te escucho. de ¿Cuál es la duda? resistencias en paralelo, porque me el Ajá, hecho que sí, dice que en un circuito en paralelo la resistencia total es igual al producto de las resistencias parciales de ese circuito dividido en el total del valor de las mismas, ¿sí? ajá. Sí, Entonces, correcto. en en el ejemplo como son tres, hay un ejemplo que son tres resistencias, entonces yo Sí. suponía que era coger y decir que la resistencia total era igual a R1 por R2, R3. Pero entonces Bueno, y me di cuenta espere. que esa fórmula no aplica sino solo para dos resistencias. Ajá, lo que acabamos de decir ahorita. Que entonces hay que Sí, resolver correcto. O dos sea, primero, ya, dos primero y después ese resultado hacerlo con la otra, tal como dice aquí el material. sí, exactamente. Pero entonces mi pregunta y mi inquietud es si uno llegase a tener un circuito donde, por decir algo, haya, no sé, me imagino que puede haberlos dentro de mi Cinco o seis desconocimiento. resistores. Sí, que hayan 10 resistores, entonces tocaría ir, de acuerdo a eso, tendría uno que ir haciendo, cogiendo No, dos. no hay que hacerlo. Ya ahorita, cuando estemos en el taller, doy la fórmula general. Ah, ya, listo, esa era mi ¿Listo? inquietud. Sí, Ah, bueno, señora. no. Ahorita en el taller que hay resistores hay de tres, ahí hablan de tres nada más, ¿no? Entonces voy a dar la fórmula general. ¿Ya? Ah, listo, perfecto, gracias. Ok. Entonces, para la evaluación, ya vimos por dónde entrar y recuerden, intento de prueba de conocimiento. Vuelvo a insistir, jóvenes, vuelvo a insistir, si usted ya ganó la evaluación en 70, no la vuelva a hacer. O sea, no hay necesidad de sacar 100. El certificado no va a decir que se graduó con 70, que se graduó con 80. Usted hace 70, hace otra vez 80, hace otra vez 90, otra vez 100. Me toca borrar los demás intentos, los otros, para que nada más le quede el más alto. ¿Ya? Entonces, si ya las ganó, quédese tranquilo, quédese tranquila. No me ponga más trabajo porque toca borrar. Y como la plataforma molesta mucho, a veces me toca borrar hasta 3 veces, hacer el intento 3 veces para que se borre ese intento que usted tiene menor. Lógicamente, si usted la perdió, vuelva a hacer. Si la volvió a perder, vuelve a hacer. No hay problema. Pero si ya la ganó, quédese con el 80, con el 85,7. No hay necesidad de sacar 100. Entonces le damos aquí intento, prueba de conocimiento, comenzar intento, comenzar intento. Listo. La ley de Watt afirma que el producto del valor de la resistencia por amperaje igual a voltaje. La ley de Watt nos dice que potencia es igual a V por I. V por I. Entonces, el resultado del valor del amperaje por el valor del voltaje igual al vatiaje. Vatiaje es potencia. ¿Ya? Entonces, los ayudo con una y las demás las tienen que buscar ustedes. Siguiente página. Al convertir 1000 vatios a kilovatios se tiene que ir aquí a la parte de conversiones. Si tengo 1000 vatios, ¿cuántos kilovatios es? Mire, hasta aquí está el ejemplo clarito. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya?
Si a un circuito serie se le agrega una carga en serie, la corriente vamos a poner aquí el circuito serie que nos coloca. No tiene valores, pero sabemos de que la resistencia total es 55. ¿Ya? En esta serie que tengo aquí. Y que ese 55 debe corresponder a R1 más R2 más R3. Si yo agrego aquí otro resistor del valor que sea, pongámosle 10 ohmios, la resistencia total debe sumarse, o sea, más R4. ¿Ya? Y si estas tres me dan 55, si le sumo R4, que serían 10, entonces sería 65. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? Que inicialmente es 2 amperios. Entonces ahora tengo que el voltaje es 110. Voy a averiguar ahora corriente, ¿no? Sobre resistencia. Entonces mi resistencia subió de 55 a 65. ¿Qué pasó con la corriente? Era 2. Ahora quedó en 1,69. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? La corriente aumentará, cambiará, disminuirá, ninguna de las anteriores. Ya tienen la respuesta en la calculadora. Se tienen dos resistencias conectadas en paralelo de 50 ohmios cada una. ¿Cuál es el valor de la resistencia total? Aplicar la formulita. R1 por R2, o sea, 50 por 50. Sobre R1 más R2, que sería 100. ¿Cuánto da? Fácil. En un circuito en serie circula una corriente de 100 miliamperios y el voltaje total es 12 voltios. La resistencia del circuito es, aquí me están diciendo de que la fórmula de resistencia es voltaje sobre corriente. ¿Ya? Entonces, sería voltaje 12 sobre la corriente, pero esta corriente está en miliamperios y debo pasarla a amperios para que me pueda dar ohmios. Entonces, 100 miliamperios es igual a 0,1 amperio. Entonces, 12 entre 0,1 da 120 ohmios. Seleccione la lista la opción que permita reemplazar las líneas por palabras. En un circuito paralelo, mixto, serie, esta sería la primera palabra. Todos los componentes están conectados de extremo a extremo, formando una sola ruta para el flujo de corriente. Este es un circuito serie, ¿ya? Aquí podemos ver cómo están conectados de extremo a extremo y que hay una sola ruta para la corriente. ¿Ya? Entonces ya saben qué palabra aquí. En un circuito, serie paralelo mixto, esta sería la segunda palabra. Todos los componentes están conectados entre sí formando exactamente dos conjuntos de nodos. Entonces, este es un circuito paralelo, este es un nodo, este es otro nodo. Hay nada más dos nodos. ¿Sí? Entonces ya saben qué palabra va aquí. La capacidad de los elementos de oponerse al paso y los flujos de electrones se conoce como
La que se opone es la resistencia. Entonces hay que decir terminar intento, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Parece que se quedó pegado la página. Vamos a actualizarla. Entonces, voy nuevamente a evaluación. Y aquí me dice que ya finalicé. Quiere decir que lo que hicimos, o sea, todo el procedimiento que hicimos está bien. Apenas saqué 28,60. Como ahí está perdida, la vuelvo a hacer sin ningún problema. Pero si ya saqué mínimo 70, ya me quedo tranquila porque ya la gané. Listo. Preguntas sobre la evaluación. Está fácil. La evaluación está fácil y todo está en el material de formación. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, señora. No, No, no. señora. Ok. Y lo último es un taller que tiene 4 puntos. Un punto es de circuitos en serie. El segundo punto son unas preguntas referentes a los circuitos serie. El tercer punto son unos circuitos en paralelo. Y el cuarto punto son unas preguntas respecto a los circuitos paralelos. Entonces me voy a actividad 4, taller, y bajo el taller. Bajo el taller que está en Word. Una vez descargado, lo abrimos. Bien. Entonces, el primer punto me dice calcular la resistencia equivalente, la intensidad que circula y la caída de tensión en cada uno de los circuitos siguientes. Voy a copiar esto. Voy a pegarlo. Y voy a voy a hacer primero esto. Voy a pegar nuevamente. Y voy a dejar. Listo, tengo los 3 circuitos separados. Entonces, es un circuito serie. Lo primero que se hace en un circuito serie es averiguar la resistencia total. Me voy aquí a insertar, ecuación.
No me sale la... Ahí no me salen las opciones. Eso. No me sale aquí las opciones de las ecuaciones. No entiendo. Y ahora aquí no hay símbolo. Hace símbolo, sí. Bueno, tocó, tocó sin ecuación. Bueno, lo primero es la resistencia total, como decía. Y la resistencia total en un circuito serie es igual a la suma de los resistores, de los valores de los resistores que están en el circuito. En este caso hay tres resistores. Cualquiera puede ser R1, cualquiera puede ser R2, cualquiera puede ser R3. Entonces, esta sería la fórmula R1 más R2 más R3. Lo que hago es reemplazar los valores, digamos 5 más 10 más 20, y eso es igual a 35 ohmios. Entonces, símbolo de ohmios. Ya averigüé la resistencia equivalente. Ahora, la intensidad que circula, como es un circuito serie, es una sola. Entonces, la corriente, en este caso I total, es igual. Entonces, ahí que se me va a apagar el computador. Como dice, el material de formación es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, eso es igual. El voltaje me dice que es 14 entre la resistencia 35. Entonces, me voy a la calculadora. 14 entre 35. Eso da 0.4. Y es corriente, entonces amperios, 0.4 amperios. Ahora me dice la caída de tensión en cada uno de los circuitos. ¿Ya? O sea, la caída de tensión es el voltaje en cada resistencia. Entonces, el voltaje en R1 es igual, y la fórmula para el voltaje es corriente por resistencia. Pero en este caso, como es un circuito serie, es la corriente total. Y si quiero averiguar el voltaje en R1, debe ser por R1. Entonces reemplazo. ¿Cuánto es la corriente total? 0.4. Por ¿cuánto es la resistencia R1? 5. Entonces 0.4 por 5. Eso da 2 voltios.
voltios porque es voltaje. Esto mismo para poder averiguar la caída de tensión en R2. Entonces, voltaje en R2 será igual a la corriente total, porque es un circuito serie, es la misma, por R2. O sea, 0.4 por 10. Y 0.4 por 10 es 4 voltios. Y para averiguar la caída de tensión en R3, la misma fórmula, pero entonces ahora sería voltaje en R3 igual a I total, porque es la misma, y en este caso por R3. 0.4 por 20. 0.4 por 20 da 8 voltios. Una manera de pronto de saber si se hizo bien el cálculo o no, es que la suma de las caídas de voltaje en el circuito me tiene que dar el voltaje de la fuente. Entonces, si yo sumo 2 más 4 más 8 me da 14. Quiere decir que posiblemente estoy bien en los cálculos que hice. Para los otros circuitos es el mismo procedimiento, ¿sabes? Lo que van a cambiar son los valores. Pero sigue siendo R1 más R2 más R3. La corriente sigue siendo voltaje total sobre resistencia total. El voltaje en R1, la corriente total por R1. El voltaje en R2, la corriente total por R2. Y el voltaje en R3, la corriente total por R3. Simplemente van a cambiar los valores y resolver. Y para este otro circuito, lo mismo. R total, R1 más R2 más R3. Y total, voltaje total sobre resistencia total. Voltaje en R1, corriente total por resistencia 1. Voltaje en R2, corriente total por R2. Y voltaje en R3 y total por R3. Esa es la fórmula que deben emplear en el primer punto. Segundo punto, dice, responda a las siguientes preguntas partiendo que el circuito es serie. O sea, usted se tiene que concentrar que el circuito es serie. Ahora dice, al aumentar los valores parciales de resistencia del circuito, ¿qué ocurre con la resistencia equivalente? ¿Aumenta o disminuye? Ya contesté esa pregunta. ¿Ya? Ya la contesté. No me tiene que echar cháchara. No me tiene que escribir un párrafo. Usted me pone aquí, aumenta o me escribe disminuye. Simplemente me escribe una de las dos palabras, la que usted considera que es lo que pasa. ¿Ya? Y la B dice, la caída de tensión en la resistencia, ¿aumenta o disminuye con su valor óhmico? Entonces, también usted pone aumenta o coloca disminuye. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿Alguna señor. pregunta hasta ahí? Ok. Vamos con el tercer punto.
Se me bloqueó esto. Se me bloqueó Word. Decirle aquí guardar. Voy a cerrarlo. Y vamos a abrirlo nuevamente. Miércoles, ¿qué? Desapareció el archivo. No carga. Vamos a bajarlo nuevamente. Ah, se bloqueó el archivo. O se bloqueó Word, más bien. No, se me bloqueó Word. Ya. Bueno, logré recuperar. Entonces íbamos para el tercer punto. Voy a hacer el ejemplo con el de 3. Este que tiene los resistores de diferente valor. ¿Qué me piden? Calcular la resistencia equivalente, la intensidad total y la intensidad en cada rama. ¿Ya? Me piden 3 cosas también. Entonces, me sigue sin aparecer las opciones de la ecuación. Y no entiendo por qué. Bueno, vámonos en el editor de ecuaciones nuevamente. Ah, la tomé. Bueno, entonces, para responder la pregunta, cuando tengo, o sea, esta fórmula es la fórmula general de resistores en paralelo, ¿ya? Entonces, la resistencia total es igual a 1 sobre, voy a abrir paréntesis, que por eso quería el editor de ecuaciones, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Esta es la fórmula general para resistores en paralelo. La fórmula de dos resistores en paralelo sale de aquí, ¿ya? Sale de aquí mismo. Sino que allá se ve facilita, pero sale de aquí. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a reemplazar, ¿ya? Entonces, como tengo 3 resistores en paralelo,
Entonces sería más 1 sobre R3. Entonces reemplazo 1 sobre R1. R1 vale 3. Entonces 3. R2 vale 6. Y R3 vale 9. ¿Qué tengo que hacer? Dividir. Espera un momentito. Y bueno. Y bueno. Disculpen la interrupción. Lo que pasa es que me voy a cambiar de internet y me estaban llamando era para cuadrar la cita de instalación. ¿Ya? Bueno, seguimos. Lo que tengo que hacer ahora es dividir 1 entre 3, 1 entre 6, 1 entre 9. ¿Cuánto es 1 entre 3? Cojo mi calculadora. 1 entre 3. Eso da 0,33 periódicos. ¿Ya? Entonces reemplazo 1 entre 3, 0,3333. Ahora, 1 entre 6. 1 entre 6, 0,16666. Entonces, 0,1666. Ahora, 1 entre 9. 0,1111. 11. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar estos resultados que me dieron. Entonces, eso da 0,66111. 0,6111. Y ya por último, dividir 1 entre eso. ¿Ya? 1 entre eso. Entonces, si divido 1 entre eso, da 1,6363 ohmios. 1,6363 ohmios. Esta fórmula, así como la vemos, a veces puede parecer complicada de trabajar y por eso el material de formación, digamos, nada más nos indica de 2 resistores para de pronto resolver de 2 en 2. ¿Ya?
pero la inquietud estuvo buena y si tengo 20 resistores, hacer de 2 en 2 es complicado. O sea, muchas operaciones, cuando puedo meter todo en una misma fórmula, porque puedo dividir hasta 1 sobre R20 si necesito, ya, sumar y después dividir nuevamente 1 entre eso. Entonces, esta es la fórmula general para resistores en paralelo. ¿Qué nos pide? Nos pide la intensidad total del circuito. Entonces, la fórmula ya la conocemos, la intensidad es la misma. Intensidad es voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el voltaje? 27. ¿Cuánto es la resistencia? 1,6363. ¿Cuánto da eso? Entonces divido. Bueno, voy a agregar esto a la memoria. Y ahora divido 27 entre la memoria, entre 1,6363. No, es 27. 27 entre... Eso da 16,5 amperios. Ahora, como me piden la corriente por cada rama, o sea, la corriente que pasa por 3, por 6 y por 9, la corriente se sigue averiguando con esta misma fórmula. Ahora, en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces ahora digo, corriente en R1. Corriente en R1 es el voltaje total. Aquí en el circuito serie, la corriente es la que no varía. En el circuito paralelo, el que no varía es el voltaje. ¿Ya? Entonces, el voltaje total sobre R1, R1 es 3. Entonces, 27 entre 3. Y 27 entre 3 es 9 amperios. Entonces, ahora, corriente en R2 sería el voltaje total sobre R2, 27 entre 6. Y 27 entre 6 es 4,5 amperios. Y por último, la corriente en R3 sería voltaje total sobre R3, 27 sobre 9. Y eso sería 3 amperios. Una manera de comprobar si vamos bien es que en un circuito paralelo, las corrientes parciales de los resistores me tiene que dar la suma, me tiene que dar la corriente total. Entonces, la corriente total me dio 16,5. Las corrientes parciales me dieron 9, 4,5 y 3. Si sumo esto, me da 16,5. Entonces, parece que voy bien. Otra característica del circuito paralelo es que entre menor resistencia, mayor corriente. Entonces aquí podemos ver que la de 3 ohmios pasa a 9 amperios, en la de 6 ya disminuyó a la mitad y en la de 9 bajó mucho más. Entonces, esa es otra característica en los circuitos paralelos. En los circuitos serie, entre mayor resistencia, mayor voltaje. Entonces lo podemos ver acá. En la de 5 había 2 voltios, en la de 10, 4, en la de 20, 8. Entonces, a mayor resistencia,
en un circuito serie, mayor voltaje, y en los circuitos paralelos, entre menor resistencia, mayor corriente. Y estas serían las fórmulas que usted tiene que emplear para los demás circuitos. ¿Ya? Entonces, me pega aquí. Entonces, aquí recorto. Entonces, estas serían las fórmulas para este circuito. ¿Ya? Ya ahí lo que tiene es que reemplazar los valores. ¿Ya? Seguir el mismo procedimiento. Entonces aquí, como todos son 6, 1 entre 6, 1 entre 6, 1 entre 6. Ahí ya usted cambiará aquí cuánto es eso. Y ahí cambiará aquí. ¿Ya? Y las corrientes, bueno, la fórmula es voltaje sobre resistencia. Y para los otros circuitos que hacen falta, que ya únicamente son de 2 resistores, y bueno, bien, bien, cuéntame. Ujú. Estaba revisando. Ajá. Disculpen. Bueno, ya los últimos 3 circuitos, nada más hay 2 resistores eh, en paralelo. Entonces, aquí, digamos, pueden emplear la fórmula de resistencia total,
la que nos da el material de formación, que dice R1 por R2, ¿ya? Sobre R1 más R2. Entonces, ahí fácilmente lo pueden hacer así de esta manera, ¿ya? Para este ejemplo sería 10 por 10 sobre 10 más 10, ¿ya? 10 por 10, 100. 10 más 10, 20. Y 100 entre 20 da 5, ¿no? Y ya sería reemplazar aquí el voltaje 9 sobre la resistencia total 5. Corriente en R1, voltaje total sobre resistencia 1, que sería 10. Y corriente en R2, voltaje total sobre R2. ¿Ya? Entonces esas son las fórmulas a emplear en los diferentes circuitos que tenemos. ¿Ya? Lógicamente cambiando los valores. Y el último punto corresponde a circuitos en paralelo. O sea, no tenemos que pensar en circuitos series, sino en paralelo. Aunque aquí no lo dice explícitamente que son circuitos paralelos, pero yo sí se los digo, son circuitos paralelos. Entonces dice, cuantas más resistencia tenemos en paralelo en nuestro circuito, la resistencia equivalente aumenta o disminuye. Aquí también nuevamente puede colocar la palabra aumenta o la palabra disminuye. No hay necesidad que escriba un párrafo completo. La resistencia equivalente a una instancia en paralelo es mayor, menor o igual a la más baja. Bueno, si analizamos el primer circuito que yo hice, ¿ya? De 3 resistores, la más baja es de 3 y la resistencia total me dio menor que la más baja, ¿sí? Y en el circuito que hice de 2, bueno, ambas son de 10, pero bueno, la más baja es 10 y la resistencia equivalente me dio menor que la más baja. Entonces ahí pueden responder esta pregunta. ¿Es mayor, menor o igual a la más baja? Ahí ya tienen la respuesta. También únicamente pueden colocar mayor, pueden colocar menor o pueden colocar igual, sin necesidad de escribir más nada. Cuanto mayor sea el número de resistencias en un mismo circuito paralelo, la intensidad total que circulará será mayor o menor. Entonces, hay un ejemplo claro. Ay, llamando a todo el mundo. Sí, bueno. Aquí no hay un ejemplo claro, pero aquí lo que podemos ver es que si yo agregara otra resistencia en paralelo, esta resistencia va a disminuir nuevamente. Y al disminuir, entonces la corriente va a aumentar. Entonces, con esa explicación, creo que pueden contestar esa última pregunta. Entonces, de esa manera se resuelve el taller. ¿Alguna pregunta sobre el taller? Para enviar el taller, agregar entrega. Vuelvo a insistir, no me dejen las cosas en borrador. Tienen que darle aquí, seleccionar archivo,
buscan el archivo correspondiente. Buscan el archivo correspondiente, dicen cargar, subir este archivo. Debe aparecerles aquí. A veces no aparece, pero sí está. Pueden decirle nuevamente si quieren seleccionar archivo. Cargar, subir. O sea que sí estaba, pero no lo muestra. Le digo sobreescribir para que de pronto no me aparezcan dos archivos. Le digo guardar. Ahí queda en borrador. Me aparece en borrador. Voy a refrescar la página. ¿Sí? Ahí estaba en borrador. Pero le tengo que decir enviar evidencia. Y continuar. No me dejen las cosas en borrador. Aparentemente no lo envió. Voy a refrescar la página. Voy a decir enviar otra vez por si acaso. Le voy a decir continuar. ¿Ya? Me sigue apareciendo en borrador. Voy a refrescar la página. Ya, ahí sí está. Enviado para calificar. Debe estar en verde. Eso es el, el taller. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre el taller, por favor, los escucho. Señora, muchas gracias. Todo claro. Ok. Entonces, recuerden que para poderse certificar deben tener las 10 evidencias enviadas y aprobadas. Una sola evidencia que tenga D o que no envíen, no se certifican. Con una sola que no envíen, no se certifican. Entonces, y tienen plazo hasta el día viernes para enviar las 10 evidencias. Entonces, si no hay preguntas, dejo hasta aquí la sesión en línea. Les agradezco que se desconecten para que no se siga generando la grabación que después me queda, ¿cómo es que se llama? Muy pesada, porque se quedan conectados, eso sigue grabando, aunque yo diga parar la grabación, sigue grabando, y después cuando voy a ver, no, son 3 horas de grabación y a veces me forma problema subirla a YouTube, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, les agradezco que se desconecten. Gracias por asistir al curso. Profesora, ¿Cuál? una inquietud. Dime, te Eh, escucho. esta ya es la última sesión que tenemos en vivo con usted, ¿cierto? Sí, Entonces yo quería pues hacerle una pregunta pues no inherente al curso este, sino si usted de pronto me pudiera sugerir o nos pudiera, porque estamos todos, de pronto como después de este curso, ¿qué otro curso corto podría uno como tomar en lo que ofrece el SENA como para tener como una continuidad, ¿sí me entiende? No sé, o sea, pues digamos, obviamente dentro del mismo tema de, pues estos son como las bases. Entonces, ¿cuál otro cursito sería como sugerido de pronto si usted pudiera tener hacerme ese favor?
Tú te vas, cuando entras a Sayuna, sin entrar a tu cuenta, te vas aquí a cursos cortos, ¿ya? Y aquí tú buscas, digamos, en este caso, electrónica, electricidad y electrónica, ¿ya? Y aquí están los cursos eh, relacionados. Entonces, este fue el que están haciendo. El sugerido para continuar es este, dice electrotecnia, electrónica, electrotecnia y medidas, ¿ya? El siguiente es identificación y análisis de circuitos integrados y compuertas lógicas. El otro, implementación de circuitos electrónicos digitales. Y el otro, diseño y elaboración de circuitos impresos. Esos son los que están relacionados, ¿ya? Listo, profesora, muchas gracias. Antes había un formatico que nos mostraba como la ruta, no sé si ahora está, pero en la otra plataforma sí aparecía. No, aquí no aparece. Antes había como una cuestión de ruta que se veía, ¿no? O sea, ahorita no está. Pero esto, digamos, en el orden que tú me sugieres este. Primero este que ya hicieron, seguiría este, electrotecnia y medidas. Identificación y análisis de circuitos integrados y puertas lógicas. ¿Dónde está? Se me perdió el otro. Implementación de circuitos electrónicos digitales y diseño y elaboración de circuitos impresos. En ese orden. Sí. El miércoles o el jueves, más bien el jueves, se colocó un anuncio anunciando la finalización del curso y diciendo por dónde se descargan los certificados, ¿ya? Y la página esta que acabo de mostrar para que se puedan inscribir en otros cursos. Entonces, el jueves está ese anuncio recordando esa parte. Entonces, gracias por su atención y espero que nos podamos ver en otro curso más adelante. Entonces, finalizo aquí la grabación. Y repito, agradezco